Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. A ver si se acuerdan. Bueno, primero, ¿tienen alguna duda de la clase pasada? ¿No? Muy bien. Entonces, habíamos estado viendo cómo clasificar, ¿no? Estas ecuaciones y nos habíamos quedado en esta, en el cono recto. Y ya sea que sea circular o elíptico, ¿no? Eso nos lo va a dar pues la forma que veamos en este lado, ¿no? O sea, aquí. Si es un círculo, si es una elipse. Entonces, ¿cómo se va a ver? Van a aparecer los tres cuadrados igualados a 0 y dos tienen que ser positivos y uno tiene que ser negativo. Ajá. El que sea negativo, ese va a corresponder al eje de la variable, ¿no? Al eje del cono. Entonces, en este caso de este ejemplo que tenemos aquí, como este cono está, digamos, abierto en el eje Z, entonces eso quiere decir que cuál coeficiente es el negativo. Sí. ¿Cuál coeficiente sería el negativo en ese caso? ¿El de x cuadrado, el de y cuadrado o el de z cuadrado? ¿El de Z? Sí, exactamente, ¿no? Porque ese es el eje del cono. Entonces, si x, y, z. Si estuviera abierto así, hacia x, ahí ¿cuál sería el negativo? X. Exacto. Y último caso. Ahí ¿cuál sería el negativo? Sí. Exactamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acuérdense que habíamos dicho que nos íbamos a ayudar de GeoGebra para poder, pues ver, ¿no? Cómo se ven estas figuras. Entonces, el ejemplo que vamos a usar para este es este de acá. 8x cuadrada más y cuadrada menos 8z cuadrada. Entonces, ese va a estar abierto o cuál va a ser el eje de ese cono. Nada más de ver así la ecuación. Z. Exactamente, ¿no? Va a estar abierto hacia arriba. Y pues ahí está, ¿no? O sea, sí está abierto hacia arriba. O sea, acuérdense que lo vamos a ver así, ¿no? El rojo era X, el verde es Y el Z es el azul. Entonces, pues sí, ¿no? Ahí se ve que ese es el eje. ¿De acuerdo? Profesor, Y en este caso, ajá, dime. ¿y si estuviera negativo el coeficiente X, se abriría también hacia abajo? O sea, si los dos estuvieran Ajá, negativos sería como un cuadrado o como un circulote. o solo X. No, ambos. Si los dos estuvieran, no, si los dos estuvieran negativos, ya tendríamos otra figura. Ajá. Solamente aplica que es cono cuando uno es negativo. Cuando dos son negativos, ahorita vamos a ver qué sería. Ajá. Okay. Pero si X fuera el único negativo, entonces quiere decir que abriría hacia el lado rojo. Ajá. Ahorita lo ponemos si quieren para que lo vean cómo se vería. Y entonces viéndolo desde arriba, pues este va a ser un cono ¿qué? ¿Circular o elíptico? Elíptico. Elíptico, exactamente, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan lo que significa, bueno, lo que eran las trazas? Es por donde se corta, ¿no? ¿no? Ajá, ¿no? Cortar a las tres diferentes mitades, ¿no? Que podemos obtener. Entonces, nada más, acuérdense, yo nada más les voy a poner la ecuación para que vean qué es en esa traza.
Entonces, ahí está es este de aquí. Cono, este es el cono recto. Ajá. Entonces, si consideramos XY, pues nos quedaríamos solamente con esta ecuación. Y entonces tendríamos que y cuadrada es igual a menos 8x cuadrada. ¿Qué creen que represente esa ecuación? Porque, a ver, observen una cosa. Cualquier número al cuadrado, ¿cómo se vuelve? Exponencial. Ajá. Pero, por ejemplo, o sea, un negativo, si yo lo elevo al cuadrado, ¿cómo se va a Positivo. volver? Positivos. Positivo, ¿no? Entonces, y si el 0 lo elevo al cuadrado, sigue siendo, es 0, ¿no? Entonces, solamente hay dos opciones. Un cuadrado solamente puede ser positivo o 0. Ajá. No hay más. Entonces, cualquier cosa al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, eso quiere decir que del lado izquierdo tengo algo mayor o igual que 0. Esto también es mayor o igual que 0, ese x cuadrado. Si yo multiplico algo positivo por 8, ¿cómo va a seguir siendo eso? Negativo. ¿Negativo por 8? A ver, un número positivo, 2. Si lo multiplico por 8 solamente, o sea, nada más hasta aquí esta multiplicación, 8 por 2 es 16, ¿no? Entonces, ¿eso es qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y si el x cuadrada fuera 0, cuando yo lo multiplique por 8, pues va a ser 0, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esa multiplicación también va a ser mayor o igual que 0, dependiendo de la x. Si la x al cuadrado es positiva, va a ser algo positivo. Y si es 0, va a ser 0, ¿no? Entonces, igual jamás va a ser negativa. Pero ahora, ¿qué pasa con este signo, no? O sea, cuando yo a esta cosa, no sé lo que sea, pero va a ser mayor o igual que 0. Entonces, este signo la va a volver negativa. ¿Están de acuerdo? Y entonces, bueno, negativa o 0, ¿no? Porque si es positivo, o sea, si esta multiplicación es un número positivo, con ese menos se va a hacer negativa. Si es 0, con ese menos va a seguir siendo 0. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? ¿Todos están siguiendo lo que estoy diciendo? Sí. Sí. ¿Podría Ok. repetir, profesora? No entendí lo del final, me perdí. ¿Lo del menos? Sí, Ok. Sí me había seguido hasta aquí que esta multiplicación o va a ser positiva o va a ser 0, nada más tiene esas dos sí, sí, opciones. eso sí, Ok, profesora. entonces primera opción, que sea positiva. Si es un número positivo, con este menos que está aquí, pues se va a volver negativo, ¿no? Entonces por eso tenemos este menos. Ahí está. La primera opción es que sea negativo. Ahora, si esta multiplicación de aquí era 0, cuando yo le ponga ese menos, pues no importa, va a seguir siendo 0, ¿no? Entonces está el igual. Entonces eso quiere decir que cuando yo le ponga ese menos a mi multiplicación, va a ser o negativa o 0. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Ok. Entonces del lado izquierdo yo tengo algo que es 0 o positivo. Ajá. O sea, positivo o 0. Y del lado derecho tengo algo que es negativo o 0, pero son iguales. Entonces, ¿cuál es la opción que tiene que ser para que sí se cumpla que sean iguales? Que ambos lados tienen que ser ¿qué? 0. 0, exactamente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que por lo tanto, x es igual a 0 y y también es igual a 0. Es la única opción, ¿no? No puede ser de otra manera. Porque si fuera de otra manera, entonces uno sería positivo, el otro sería negativo y ahí ya no se podría dar una igualdad, ¿no? Entonces, como ambos tienen que ser 0, quiere decir que lo que tenemos ahí es el punto 0, 0, ¿no? Y si nos vamos acá al graficador,
Pues sí es cierto, ¿no? Porque la traza XY era cortar justamente ahí donde se ve el plano, ese gris, ahí, o sea, ahí cortan. ¿Y qué es lo único que hay ahí? Pues ese punto, ¿no? Es justamente el punto 00, ¿sí lo ven? Si yo corto esa altura voy a obtener un punto, que es el origen. ¿Sí lo ven todos? Sí, profesora. Ok. Entonces, eso es algo que se tienen que acordar, ¿no? Cuando tengan dos cuadrados igualados, pero uno tenga signo menos, entonces quiere decir que ambos cuadrados tienen que ser 0. Es la única opción que se va a poder. ¿De acuerdo? Ahora, XZ, pues se va a ver así, ¿no? Entonces tenemos dos cuadrados, pero uno de ellos es negativo, pero del lado derecho no tengo número. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues los voy a pasar, ¿no? Así. Luego quito ese 8 de ambos lados. Me queda así. Y entonces eso quiere decir que Z es igual a raíz y a menos raíz, ¿no? Entonces quiere decir que Z es igual a X y Z es igual a menos X. ¿Qué representan esas ecuaciones? Estas ecuaciones de aquí, ¿qué representan? Si con Z se pierden, piénsenlo como si fuera Y igual ¿Es a una X parábola, profesora? y Y igual a menos X. No, no es una parábola. ¿Qué es Y igual a X y Y igual a menos X? Chicos, ya tendrían que saber eso. Son rectas, ¿no? Ecuaciones, exactamente. Ecuaciones de primer grado son rectas, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que Y igual a X es la recta identidad, o sea, la que divide a la mitad, y menos X es la que divide a la otra mitad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es Z igual a X, ¿no? Pero lo pueden pensar así, porque nada más renombran los ejes, ¿no? Entonces, en lugar de tener aquí arriba Y, pues ponemos Z, ¿no? Entonces, el primero, pues es esta, la identidad, la que divide a la mitad. Y la otra es al revés. Entonces, eso quiere decir que si yo corto en esos dos ejes, voy a ver dos rectas. Pues vamos a ver si es cierto. XZ es el rojo y el azul. Entonces, ¿estoy viendo dos rectas, sí o no? Sí. Y justamente es la recta identidad y su contrario, ¿no? Entonces, estamos haciendo esto para que repasen, ajá, o sea, para que se acuerden de cómo identificar ecuaciones, porque ya nada más tendrían que identificarlas así de verlas, tendrían que poder decirme si es una recta, si es una parábola, una hipérbola, etcétera, ¿de acuerdo? Y por último, YZ, ¿no? De nuevo, dos cuadrados, pero están igualadas a 0. Entonces hay que despejar, ¿no? Y luego hay que despejar la Z. Entonces, Z cuadrada es 1/8 de Y cuadrada. Y vamos a despejar raíz positiva y raíz negativa. Acuérdense que siempre que despejamos un cuadrado, entonces, esto queda así, ¿no? Raíz de 1/8 por Y menos raíz de 1/8 por Y. O sea, raíz de 1/8 es un número, ¿no? Ese no me preocupa. El que me preocupa es la Y. Entonces, raíz de 1/8 es 0.3, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que me quedan dos ecuaciones. 0.3Y y menos 0.3Y. Eso quiere decir que voy a ver dos ¿qué? ¿Qué representan esas ecuaciones? Dos rectas. Exactamente igual, son dos rectas, ¿no? O sea, una que está acostada así, que es esta de acá, y su contrario. ¿De acuerdo? Entonces,
sería ahora ver el verde y el azul. Y pues sí, son dos rectas, pero están más acostaditas. Ajá. Entonces, ¿queda claro? Ahí ahora, a ver, ¿por qué es una elipse? O sea, ¿por qué es un cono elíptico y no un cono circular? ¿Alguien sabe? Porque Z está representado en este cuadrado. No. Habíamos dicho que si yo cortaba la altura del plano iba a haber un punto, ¿cierto? Pero si yo corto más arribita, digamos altura 1, ahí donde está el 1 en color azul, si yo ahí corto, yo voy a ver la elipse o el círculo, ¿cierto? Voy a ver lo que es. Entonces, o sea, si yo corto cualquier otra altura que no sea 0, yo voy a ver la figura, ¿no? Elipse o círculo. Entonces vamos a cortar para que vean. Ajá. Vamos a cortar altura Z igual a 1. Ajá. Entonces, si yo hago que Z sea igual a 1, mi ecuación va a quedar así. 8x cuadrada más y cuadrada menos 8 por 1 igual a 0, ¿no? O sea, así. ¿Están de acuerdo? Esa es la ecuación que me va a quedar. Sí. Ya. Ay, sí me ahogué, pero ya. Entonces les decía, a ver esta ecuación que está aquí. Aparecen dos cuadrados, pero del lado derecho sí tenemos un número. Entonces, ¿qué es? Bueno, y ambos cuadrados están sumando y tienen coeficientes diferentes. Quiere decir que esta ecuación, ¿qué representa? Una elipse. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí lo ven todos? Sí, profesora. Sí. Ok. Entonces, bueno, si quisieran ver a qué altura va a pasar, pues tendrían que pasarlo a forma canónica, ¿no? Y quedaría así. Entonces, quiere decir que por X va a pasar a altura 1 y por Y va a pasar a raíz de 8, ¿no? O sea, por X es como si hubiera un 1. Entonces va a pasar por raíz de 1, pero eso es 1. Y acá va a pasar por raíz de 8 y eso es 0.82. Pues quiere decir que la elipse se vería así. ¿De acuerdo? Sí, No, no es profesora. cierto. No es cierto. Esperen. Esta raíz es 2.8. Entonces va a pasar más arriba. 1, que el 3 esté por acá. Entonces va a pasar por aquí. Así. Ajá. Entonces, eso solamente nos sirvió para que veamos que si es un cono elíptico, ¿no? Y entonces, ¿quién nos va a dar eso? Pues los coeficientes de X y de Y. Si esos coeficientes fueran iguales, quiere decir que ahí tendríamos un círculo.
y entonces sería un cono circular. Ajá. Entonces, si ustedes quieren distinguir qué tipo de cono es, van a hacer un corte a una, bueno, se van a fijar en los coeficientes de las variables que no nos den el eje, ¿no? Porque en este caso el eje era z. Entonces eso quiere decir que va a estar abriendo hacia z. Ajá. Entonces yo me tengo que fijar en los coeficientes de los otros dos para ver si es un cono o si es una elipse. Si son iguales, es un círculo. Si son diferentes, es una elipse. Ajá. Creo que si hubiera un muy buen día. Si, por ejemplo, Bueno, abriera de esta manera nuestro cono, ¿en qué dos variables yo me tendría que fijar para ver si es circular o elíptico? También voy a checar las ciencias que tengo asignadas. Y unas pólizas de banca seguro. Ya sea un proceso para hacer una actualización de YACS. Chicos, Buen día. Profesora. Pues según yo principalmente en Y, pero creo que también con X, ¿no? no. A ver, X si y hasta así, exacto. Quiere decir que el eje es Y, ¿no? O sea, porque el que está pasando por en medio es Y. Entonces, ese se va a considerar el eje del cono. Ajá. Y entonces, para saber si es circular o elíptico, me tengo que fijar en las otras dos variables. Y, yo ya sé que es el eje. Entonces, ¿cuáles me faltan? X y Z. X y Z me van a decir si es un círculo o si es una elipse. ¿Cómo? Me fijo en sus coeficientes. Si son iguales o si son diferentes. Si son iguales, es un círculo. Si son diferentes, es una elipse. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Cómo van a distinguir? Entonces nos fijamos primero cuál es el eje y ya a partir de las otras dos variables que no son el eje determinamos si es una circunferencia o una elipse. Exactamente. Mira, vamos a verlo acá. ¿Qué pasa si yo ahora en mi ecuación le hago esto? Ahí, ¿cuál va a Vuelvo a un ser el eje? círculo. Va a ser el eje se hace Z, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el que tiene el signo diferente? El eje X es donde se abre, entonces tenemos que identificar a la Y y a la Z para ver si es una circunferencia o una elipse. Pero como Exactamente. Ajá. bueno, los dos tienen exponente cuadrado, es un círculo, ¿no? No, me tengo que fijar en el coeficiente. Ajá, o sea, es exponente cuadrado, pues me tengo que fijar en el coeficiente. Ah, Ayer no, entonces lo sigue siendo acompaña. una elipse, porque Y Exactamente. tiene coeficiente 1 y Z tiene coeficiente 8. Exactamente. ¿Sí lo ven todos? Primero identificamos el eje. El que es negativo, o sea, el que tiene signo diferente, es el menos, y ese es X. Entonces quiere decir que el eje va a ser X. Ya sé que va a abrir hacia ese lado. Ahora me fijo en los otros dos, Y y Z. Uno es 1 y el otro es 8, como dijeron. Como son distintos, vamos a tener una elipse. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, ¿no? O sea, está abriendo hacia X, como dijimos, que es el rojo. Y pues sí es una elipse, ¿no? Ahí está. Bueno, no se ve muy bien, pero es una elipse. Sí, ahí está, ¿no? Y se ve que es una elipse. ¿Sí quedó claro? Sí, todo claro. Ok. Ahora, para que la última opción es que el Y sea negativo, ¿no? Entonces, si Y es negativo, ¿cuál va a ser el eje? Y díganme si va a ser círculo o si Pues el eje es Y y es un círculo, porque los coeficientes de X y de Z son iguales. exactamente, ¿no? Exacto, el del signo negativo es Y, entonces va a abrir hacia Y. Luego me fijo en X y Z, los dos tienen 8, quiere decir que es una circunferencia. ¿De acuerdo? Y ahí está, ¿no? Está abriendo hacia Y, que es el verde, y pues sí, es una circunferencia. ¿Sí lo ven? ¿Queda claro? Sí, todo claro. Muy bien. Ahora, siguiente. Paraboloide. Ese nada más es así, ¿no? Como un cuenquito. Igual, puede ser circular o elíptico y dependiendo de los coeficientes de ciertos ejes, es si va a ser circular o si es elíptico. Ajá. Si los coeficientes son iguales, va a ser ¿de qué manera? Circular. Exacto, y si son distintos es elíptico.
Entonces, van a aparecer solamente dos cuadrados en este caso. Ajá, y van a tener el mismo signo. Y del otro lado va a aparecer la tercera variable, pero solamente con potencia 1. Ajá. Entonces, el eje del paraboloide va a corresponder a esa variable que esté coeficiente 1, ¿no? Entonces, en este caso, como en el ejemplo que tenemos aquí, ¿cuál es el eje? El eje es ¿quién? Z. Z, ¿no? Entonces, quiere decir que la ecuación de este paraboloide, Z, tiene potencia 1. Ajá. Entonces, quiere decir que nos vamos a fijar en los coeficientes de X y de Y. Si fueran iguales, va a ser circular. Si fueran diferentes, va a ser elíptico. Ajá. Entonces, X, Y, Z. Un paraboloide de esta manera, ¿cuál va a ser la variable que aparezca a potencia 1? X, ¿no? Exactamente. Entonces quiere decir que se va a ver así. BY cuadrada más CZ cuadrada igual a alguien por X. ¿De acuerdo? A un número que esté multiplicando a X. Y la otra opción, Profesora, ¿por qué es X? ¿por qué qué? Porque X es bueno, tiene exponente 1. Porque ese es el eje. Ajá. Porque está abriendo hacia acá, hacia este lado, ¿ya viste? Entonces el eje que le está pasando por el medio es el X. Entonces por eso ese es el que va a tener la potencia 1. Ah, ok. ¿Sí? En este otro ejemplo, ¿quién es el que está pasando por el medio del paraboloide? La Y. Y. Entonces, Entonces ese es en el que va a ese tener Y sería el que tendría potencia 1. exactamente. O sea, aparecería la X al cuadrado, aparecería la Z al cuadrado y Y aparecería del otro lado con potencia 1. Ajá. El número que va a acompañar a la potencia 1 siempre va a ser positivo. ¿De acuerdo? Y ahora en este primer ejemplo donde aparecen Y y Z, si B y C fueran iguales, sería un paraboloide ¿qué? Circular. Exacto. Y si fueran diferentes, pues sería elíptico. Y lo mismo de este lado, ¿no? Si A y C fueran iguales, que son los que aparecen al cuadrado, pues tendríamos un círculo. Y si fueran diferentes, tendríamos una elipse. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Vamos a verlo en el graficador. Entonces, va a ser este. A ver, 2x cuadrada más 2y cuadrada igual a z. Entonces, como va a ser igual a z, eso quiere decir que el eje del paraboloide, ¿cuál va a ser? Z. Z. ¿Y va a ser circular o va a ser elíptico? Circular, porque Circular. son iguales los coeficientes. Exactamente, porque tenemos 2 y 2. Entonces ahí está, ¿no? Si abre hacia arriba y pues sí, sí es una circunferencia, ¿no? Entonces vamos a ver las trazas. ¿No? X y Y sería así. Quitamos los dos de ambos lados. Y entonces eso significa que tenemos, ¿qué cosa? Porque al final me quedó x cuadrada igual a menos y cuadrada. ¿Y qué les dije que era la solución cuando teníamos dos cuadrados igualados, pero uno parecía con un signo menos? 0 es igual a 0. Exacto, 0,0. Entonces quiere decir que si cortamos a la altura del plano XY, vamos a tener el punto 0, 0. Y pues sí tiene sentido, ¿no? Porque si yo corto ahí donde está el plano, como es donde empieza el paraboloide, pues solamente voy a tener un punto, ¿no? Si cortara más arriba, o sea, si corto, digamos, altura 2, ¿qué figura va a aparecer? ¿Un círculo?
Exacto, ¿no? Si corto donde está el 2 azul, ahí meto así como una rebanada, pues me va a aparecer un círculo porque este paraboloide es circular. Ajá. Entonces, vamos a hacer las cuentas, ¿no? Si corto altura 2, quiere decir que z valdría 2. Todo le podemos quitar un 2. Entonces, como tenemos ambos cuadrados, se están sumando y tienen el mismo coeficiente, pues tengo un círculo de radio raíz de 1, o sea, 1, ¿no? Entonces, pues es un círculo de radio 1. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profesora. Ok. Ahora, si el YZ tendría eso, y entonces despejaría, ¿no? Y cuadrada igual a 1/2 de Z. ¿Qué ecuación es esa? Es una cónica. Aparece solamente una al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la cónica cuya ecuación solamente tiene una variable al cuadrado y la otra potencia 1? Parábola. Exactamente. ¿Ah? Acuérdense que así es como las van a distinguir. Un solo cuadrado significa una parábola. ¿De acuerdo? Y como la que está al cuadrado es la y, quiere decir que va a ser una parábola vertical. Ajá, o sea, va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, así o así. Y ahora, como la z, su coeficiente es positivo, entonces eso quiere decir que va a abrir hacia arriba. Ajá. Así es como se va a ver nuestra parábola. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá. YZ es el verde y el azul. Entonces, pues sí, ¿no? Es una parábola que abre hacia arriba. Y XZ, que es el último que falta. Nada más así de que la vean, ya me pueden decir qué cónica vamos a tener. Va a ser parábola sobre el eje de la Y. ¿Y? A ver, aquí nada más tengo XZ, ¿no? Ah, no, perdón, sobre el eje de la X. O sea, Volteando ahí hacia la está, derecha. hacia la derecha. No, es vertical, ¿no? Exacto, es vertical. Como la X es la que está al cuadrado, o sea, cuando la que está al cuadrado es la variable del eje que está acostado, entonces eso quiere decir que va a abrir o hacia arriba o hacia abajo. Y luego me fijo en el signo que acompaña a la otra. Ajá. Como es positivo, pues va a abrir hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, va a abrir hacia arriba. ¿De acuerdo? Y tiene sentido, ¿no? Porque como mi paraboloide es hacia arriba, pues no importa, ¿no? A la mitad a la que yo corte, tiene que seguir siendo una parábola que está abriendo hacia arriba, ¿no? O sea, no puede abrir hacia abajo por la forma de mi cuadrícula. ¿Sí queda claro? Sí. O parábola solamente aparece una al cuadrado. Ahora, para distinguir si es horizontal o vertical, pues se fijan, ¿no? Si el que está acostado es el que aparece al cuadrado, es vertical. Ajá. O sea, si el eje acostado es el que aparece al cuadrado, entonces es una vertical. Y luego nos fijamos en el coeficiente de la otra, ¿no? Si es positivo, pues abre hacia arriba. Y si es negativo, abre hacia abajo. Ahora, si el eje que está parado es el que aparece al cuadrado, entonces ahí sí va a ser horizontal. Nos fijamos en el coeficiente de la otra. Positivo y negativo. ¿Sí quedó claro esa nota de cómo las van a distinguir? Sí, maestra. Muy bien.
Siguiente. Paraboloide hiperbólico. Ese también se le conoce como silla de montar, porque si lo ven, pues se parece como a la silla que le ponen a los caballos, ¿no? Cuando nos subimos. Entonces, pero se llama paraboloide hiperbólico. ¿Y cómo lo vamos a distinguir? Igual van a aparecer dos cuadrados y la tercera variable con coeficiente, con potencia 1. Pero la diferencia es que van a tener diferente signo. Ajá. Cuando hablábamos del paraboloide, tenían el mismo signo. Ajá. Pero aquí van a tener el signo distinto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el ay, se me olvidó cómo se llama. El eje de la silla, o sea, el eje en este caso va a ser igual, el que le pase como por en medio. Ajá, pues sí, por en medio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es el eje de esta parábola que tengo aquí yo dibujada? Bueno, de esta silla. ¿Cuál es el eje? Es Y, ¿no? Y. Ajá. Entonces, quiere decir que en este caso, como, bueno, para empezar, como el que está parado, o sea, el que queda así como el que está sentado en la silla, o sea, si aquí dibujamos un monito sentado en la silla, pues va a estar en el eje Z, ¿no? Entonces eso quiere decir que la que va a aparecer a potencia 1 es la Z. Ya lo distinguimos. Y ahora me fijo, el que pasa por adentro de la silla, ese va a ser el que esté positivo. Ajá. Entonces quiere decir que Y aparece al cuadrado, pero va a ser positivo. ¿Sí quedó claro cómo van a distinguir? Sí, 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 sí. Ok. ¿Quieren que les dibuje los otros dos casos? Sí, por favor. Bueno, esperemos que me quede bien porque está un poco complicado dibujar una silla. Mm, mm, o sea, bueno, creo que ahí sí se ve, ¿no? La silla, ¿no? O sea, entonces aquí el monito, pues estaría sentado así, ¿no? Acostado sobre X. Entonces eso quiere decir que cuál es la que va a aparecer a potencia 1. A potencia 1 aparece X y se abre por el eje Exactamente. Z. Exactamente, ¿no? En ese caso Z es el que aparecería al cuadrado y positivo. Y ahora el otro caso es que aparezca así, ¿no? Entonces el monito estaría sentado así. ¿Y cuál es la que aparecería? Potencia 1. Aparece Y se abre hacia Z. Exactamente, ¿no? Y potencia 1. Entonces este se vería ax cuadrada más y cuadrada igual a alguien por y. Y esta de acá, by cuadrada más cz cuadrada igual a alguien por x. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, está claro. Muy bien. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es menos 2x cuadrada más y cuadrada igual a 8z. Entonces, bueno, pero para que aparezca bien graficada, tenemos que hacer esto. Es que a veces no aparece bien, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es escribir ecuación
de X, Y igual a, y despejar a Z, ¿no? Ahorita vamos a hacer las cuentas, pero si despejaran Z, desaparecería menos un cuarto de X cuadrada más un cuarto de Y cuadrada. Y ahí está ahora sí, la silla, ¿no? Entonces, el que aparece, bueno, es que vamos a hacer las cuentas acá. Esa es la ecuación, ¿no? Aparecen 2 al cuadrado, del otro lado aparece una potencia 1 y 1 está negativo. Entonces es un paraboloide, es una silla. Ajá. Como la que aparece potencia 1 es la Z, entonces quiere decir que el monito va a estar sentado en el eje Z, ¿no? Y si quisieran despejar a Z, pues ese 8 tendría que pasar del otro lado dividiendo, ¿no? O sea, se vería menos 2 entre 8x cuadrada más 2 entre 8y cuadrado. Y si simplifican 2 entre 8, pues les queda un cuarto y también un cuarto, ¿no? Y esta es la ecuación que yo escribí. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, es la ecuación. Y pues sí, ¿no? O sea, está sentado el monito en el eje Z, que es el azul. ¿Sí queda claro? Eso cuando lo Profe- queremos graficar, entonces lo que se tiene que hacer es como convertir, bueno, despejar a Z, lo que hizo, ¿no? Sí, sí, para graficar las sillas tienen que despejar a Z. Para graficar otras ahorita más adelante también van a ver que hay que como hacer un truquito ahí en GeoGebra. Pero entonces tienen que escribir así, ecuación X, Y igual a, y ya, de la Z despejada. Ajá. Entonces, Profesora, ¿y donde está sentado el muñequito es el punto de origen? mm, pues sí, ajá, es el origen, ¿no? El donde convergen los tres ejes, ¿no? El 0,0,0. Ahí estarían como sentadito. ¿Sale? Ok. Ahora trazas, ¿no? XY me quedaría así. Y entonces me quedaría X cuadrada igual a Y cuadrada, ¿no? Quito los dos y paso el negativo del otro lado. X cuadrada igual a Y cuadrada. Entonces despejo Y, ¿no? Porque es, acuérdense que si tenemos X y Y es la que voy a despejar. Si tengo X y Z, despejamos Z. Y si tengo Y, Z, despejamos Z también. Ajá. Entonces, si despejo Y, me queda la raíz positiva y la raíz negativa. Me quedan esas dos ecuaciones. Quiere decir que voy a tener dos, ¿qué? 2Y, Y1 y Y2. Ajá, pero ¿qué ecuaciones representan? O sea, ¿qué representan esas ¿Dos ecuaciones? rectas? X igual a... Exactamente. Recta identidad y la reflejada, ¿no? Entonces, ay, ahí está. O sea, si yo corto aquí, eso es lo que voy a tener, ¿no? La recta de identidad. Y ahí se ve, ¿no? Sí ven que están marcadas las dos rectas. Sí. ¿Lo ven? Sí, en forma de X. Ok. Entonces, si yo corto, exacto, si yo corto justamente donde está el plano, que es lo gris, me van a aparecer las dos rectas. Si corto más abajo, me va a aparecer la otra sombra. ¿Y la otra sombra qué es? La que pasa entre el 2 y el 3. ¿Qué figuras son esas? Esas serían como parábolas, ¿no? Ajá, sería una hipérbola, ¿no? Entonces, Ah, si yo sí. corto justo a la altura de origen, me van a aparecer dos rectas, pero si ya empiezo a cortar más abajo, me van a aparecer hipérbolas, ¿de acuerdo? Y pues tiene sentido, ¿no? Porque, o sea, si ustedes lo ven desde ahí, justamente donde pasa el plano, pues solamente hay dos rectas, ¿no? Pero si ya empiezo a cortar más abajo, como es la parte redondita, digamos, de la silla, entonces me aparecen las dos
O sea, las dos curvitas, ¿no? O sea, donde van las dos piernas del monito. Entonces es una curvita y la otra curvita de las dos piernas, pues forma una hipérbole. ¿Sí se entiende? Sí, está claro. Ok. Ahora, YZ aparecería así. Y entonces me quedaría de esta manera. ¿Y qué representa esa ecuación? Solamente aparece 1 al cuadrado, el otro tiene potencia 1, entonces es una, ¿qué? Parábola. Parábola. Parábola, exactamente. Y acuérdense de la notita que está aquí arriba. Va a ser una parábola que diga hacia dónde va a abrir, arriba, abajo, izquierda o derecha. Hacia arriba. Exactamente, ¿no? Porque cuando yo dibuje mi plano, Y va a ser el que esté acostado. Entonces, como el que está acostado está al cuadrado, caigo en este caso, ¿no? Donde abre hacia arriba o hacia abajo. Z le acompaña el 4, que es positivo. Entonces, abre hacia arriba. ¿Para todos quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, YZ es el verde y el azul. Yo creo que le pasó. Ahí está. Verde y azul. Pues ahí está, ¿no? O sea, si yo corto, esa es la parábola que voy a ver. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, maestra. Sí. Y el último es XZ, ¿no? Entonces, es esta que está aquí. Menos 4Z. Y entonces digan, esa parábola, ¿hacia dónde va a abrir? ¿Hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha? Hacia la derecha. No, No, es cierto, hacia la izquierda porque es menos. tampoco. Hacia abajo. Exacto. Para empezar, vemos quién es el que está al cuadrado. Es la X, ¿no? Entonces, si yo dibujara el plano con X y Z, acuérdense que X va aquí y Z va acá. Entonces, el que está acostado es el que va al cuadrado. Entonces, caigo otra vez en este caso y me fijo en el signo. Es negativo, es un menos 4. Entonces, abre hacia abajo. ¿Sí quedó claro? Ya quedó más claro. Ok. Entonces, XZ es el rojo y el azul. Y pues ahí está, ¿no? La parábola. Es esa que está ahí. O sea, es como, si cortamos, vamos a ver la curvita que queda en la parte de abajo de la silla. ¿Sí? Sí, quedó claro. Muy bien. Entonces, por eso se llama paraboloide hiperbólico, ¿no? O sea, porque tenemos si cortamos en las mitades que están paradas, o sea, de este lado y de este lado, vamos a ver parábolas, ¿no? Una hacia arriba y otra hacia abajo. Pero si cortamos desde arriba, bueno, si vamos cortando cada vez más abajo, lo que vamos a ver son hipérbolas, ¿no? Porque son los dos lados donde van las piernas. Entonces ahí es de donde viene el nombre. Y ya casi igual, puede ser circular o puede ser elíptico, dependiendo de los coeficientes, ¿de acuerdo? En este caso sí van a aparecer los tres cuadrados, nada más que uno va a ser 0, o sea, y dos van a ser positivos. Entonces realmente no van a aparecer los tres cuadrados, solamente van a aparecer dos. Ajá. 2 cuadrados y los otros dos van a ser positivos, ¿de acuerdo? El eje va a corresponder a la variable con coeficiente 0, o sea, la variable que no aparezca. Ajá. Ese va a ser el eje. Y entonces, en este caso, del que tengo aquí yo dibujado, ¿cuál es el eje de ese cilindro? De este que está aquí. ¿Cuál Z. es su eje? Z, ¿no? Entonces quiere decir que Z va a tener coeficiente 0. Ajá. Z no va a aparecer.
Entonces solamente va a ser ax cuadrada más by cuadrada igual a un número. Ajá. Y tanto a como b van a ser positivos. ¿De acuerdo? Ahora, si a y b son iguales, quiere decir que va a ser un cilindro, ¿qué? Circular. Exacto. Y si a y b son diferentes, pues vamos a tener un cilindro elíptico. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. Este cilindro de acá, ese. ¿Cuál es la variable que no va a aparecer? X. X, ¿no? Porque esta va a ser el eje. Entonces va a ser by cuadrada más cz cuadrada igual a un número. Si son iguales, pues, bueno, diferentes, elipse, iguales, círculo. ¿De acuerdo? Y el último caso es que aparezca así. Y entonces ahí, ¿cuál es la variable que no va a aparecer? Y, porque Y es el eje. Exactamente. Y depende de A y de C, qué tipo de cilindro vamos a tener. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Qué ejemplo vamos a ver? Pues este de aquí. Ay, no se quiere borrar. A ver, espera. Deja recargar la página. Ahí está. 4x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entonces, ahí el que no aparece es la z, va a abrir hacia arriba y de ver los coeficientes, díganme, ¿va a ser un cilindro elíptico o circular? Elíptico, porque son diferentes. Elíptico. Exactamente, ¿no? Entonces abre hacia arriba y si nos asomamos, pues sí, ¿no? Ahí está la elipse, ¿de acuerdo? Ahora, de ver así la figura, díganme, si yo hago la traza XY, o sea, si corto por donde está el plano gris, ¿qué voy a ver? ¿Una elipse? La elipse, ¿no? Y si corto por cualquiera de las otras dos mitades, ¿qué vería? Una O sea, si recta. corto, ajá, unas rectas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las rectas que están así completamente paradas? Su pendiente, ¿cómo es? Constante, ¿no? No, al contrario, es Sí, ¿no? indeterminada, ¿no? O sea, las rectas paradas, la pendiente tendría que ser infinito, pero pues no Ajá, porque manejamos sería entre pendientes 0, ¿no? Y infinitas. es indeterminado. Exacto, entonces, pues no vamos a tener trazas paradas, ¿no? O sea, en el cilindro, la única traza que vamos a tener es de los que aparezcan al cuadrado, ¿no? Entonces, como aquí los dos x y y están al cuadrado, la única traza que tenemos es de xy. Si aparecieran x y z, la única traza que vamos a tener es de x y z. Y así. ¿Sí se entiende por qué? Sí, porque pues la pendiente es una fórmula de división y pues no se puede dividir entre 0. Exactamente, ¿no? O sea, acuérdense, rectas paradas es pendiente infinita, pero eso no lo manejamos. Ahora, al contrario, las rectas acostadas, esa es una pendiente 0. Eso sí lo manejamos. Ahí sí es una constante. Ahí sí sería y igual a un número. Ajá. Y ese número me va a decir a qué altura va a pasar mi recta. Pero eso es acostadas, ¿de acuerdo? Pues sería la misma que tenemos aquí, ¿no? Esa misma ecuación. Y pues eso ya sabemos que es una elipse. Si la pasamos a forma canónica, me quedaría de esa manera. Entonces es una elipse que en X va a pasar por raíz de un cuarto, o sea, por un medio. Y en Y va a pasar por raíz de 1, o sea, 1. ¿De acuerdo? Entonces va a pasar por aquí y por los unos. Entonces es una elipse que se va a ver así. ¿De acuerdo? El eje ya dijimos que va a ser Z y pues que de estos coeficientes va a depender si es circular o es elíptico. ¿Alguna duda?
¿Qué le tendría yo que hacer a mi ecuación para que se convirtiera en un cilindro circular? Que el coeficiente de y también fuera 4 o el coeficiente de x fuera 1. Exactamente, ¿no? O sea, poner aquí un 4 o borrar el 4 del otro lado. Entonces, ahí está, ¿no? Ya se ve el circulito, ¿sí? Continuamos, ya nos faltan dos, ¿no? Cilindro hiperbólico, ¿no? Entonces, igual, son dos partes, pero están formadas por hipérbolas, ¿no? Entonces, va a aparecer uno positivo, uno negativo y uno cero. Otra vez, el eje va a corresponder a la variable con coeficiente cero, o sea, la que no aparezca, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, del dibujo que tengo aquí, ¿cuál es el eje del cilindro? ¿En cuál de los dos, perdón, profesora? En este dibujo que está aquí. ¿El eje ¿Cuál es el Z? eje? No, es... Ajá, sí. Sí, Z. Ujú. O sea, este que va a pasar por aquí en medio de los dos mitades se va a considerar el eje. Ajá. Entonces, este va a ser el eje del cilindro. Y entonces eso quiere decir que en este caso, en la ecuación de este cilindro, ¿quién no va a aparecer? La Z. Exacto. Entonces nada más van a aparecer X y Y. Ajá. Y acuérdense, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. O al revés, primero negativo y luego positivo. Ajá. ¿Para qué? Para que aparezcan dos cuadrados y uno sea negativo. Y entonces así vamos a tener que van a aparecer hipérbolas. ¿De acuerdo? Por eso es que necesitamos que uno sea negativo. Porque acuérdense que dos cuadrados y uno se está restando es una hipérbola. Vamos a ver el ejemplo. Que sea menos y más igual a 4. Ah, pero igual, mira, ya ven, si lo pongo así como tal, pues no quiere, ¿no? Entonces tengo que volver a aplicar el truco de despejar z y poner ecuación de x y y igual a no sé qué. Entonces vamos a despejar z, ¿no? Aquí está escrito mi ejemplo. Entonces, si yo despejo z, me va a quedar... Voy a despejar un cuadrado. Entonces eso quiere decir que me va a quedar ¿qué? Raíz Raíz. cuadrada de 4 más Ajá. 4. Eso se puede resolver, ¿no? Sería z es igual a 2 más 2x. No, jamás en la existencia, qué bueno que lo mencionas, ese es un error súper común y que no pueden cometer en la vida nunca, 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 nunca. Esto jamás en la existencia va a ser esto. Ajá, las raíces no abren. No, error garrafal. Lo que sí hacen las raíces es que abren multiplicaciones. O sea, si yo tengo A por B, entonces aquí sí lo puedo abrir, raíz de A por raíz de B. Eso sí puedo hacer. También con divisiones. Si se estuvieran dividiendo, también me va a abrir. Raíz arriba, raíz abajo. Pero sumas y restas, no, sumas y restas no abren. Solo divisiones y multiplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces ese 4 más 4x cuadrada, así se queda. ¿Sí? Ok. Pero ahí me está faltando una cosa. Ya tengo una raíz. ¿Qué me falta? La misma raíz en negativo. Exactamente, la misma raíz negativa. Entonces, esas son las dos ecuaciones que yo voy a meter. Una va a formar una parte de la hipérbola y la otra parte de la hipérbola, ¿no? Entonces, yo tendría que escribir así. Ahora, ¿qué te pasa? A ver otra vez. La primera raíz, 4 más 4x cuadrado. ¿Ya vieron? Esa es la primera parte de la hipérbola. Ajá. Y la otra me va a formar la parte de abajo. Entonces, ecuación
igual a menos la misma raíz. Ah, es que se borró la otra. A ver. Ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué no quiere? Bueno, pero ya lo vieron, ¿no? O sea, quién sabe por qué no quiere, pero una va a ser la hipérbola, bueno, la parte de arriba de la hipérbola y la otra la parte de abajo de la hipérbola. ¿Sí se entiende? No sé por qué no quiere, pero sí se entiende cómo se va a ver. Sí, Sí. Ok. Vamos a intentarlo una última vez. No sé qué le sucede a esta cosa, pero... No. No sé por qué no quiere, pero bueno. Imagínense la que ahí está la parte de arriba, ¿no? Entonces, en este caso, va a haber trazas. O sea, ¿qué trazas sí va a haber y qué trazas no va a haber? Si yo parto ahí donde está el eje, porque acuérdense que la otra sabanita está ahí abajo, ¿no? Se lo están imaginando. Entonces, si yo parto por donde está el plano XY, ¿voy a tocar algún punto de mi figura? No. No, no hay nada ahí, ¿no? Entonces, XY, pues no tiene traza. Ahora, XZ, ¿no? Entonces es el rojo y el azul. Si yo partiera ahí, acuérdense que abajo hay otra mitad, entonces, ¿qué aparecería? En el XY, ¿qué va a haber? Que digan ¿Sería el una XZ. parábola? Exacto, XZ, una parábola, ¿no? Y YZ, si yo partiera ahí, suponiendo que abajo hay otra mitad, ¿qué me aparecerían? Una línea recta. Exacto, dos líneas rectas acostadas, ¿no? Una que pase a altura 2 y la otra pasaría abajo a altura menos 2. ¿Sí queda claro? ¿Por qué sí, serían dos? Porque acuérdate que no apareció por algún motivo de la vida, Ah, pero sí, abajo la está la menos. otra mitad. Ajá, está la otra parte de la hipérbola, ¿no? Entonces estaría, Entonces perdón, profesora, en el X, Z, sería, en vez de una parábola, sería una hipérbola, ¿no? sí, exacto, en el XZ aparecería una hipérbola en la parte de arriba y la parte de abajo. Igual, el vértice estaría en el 2 y en el menos 2. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces ya dijimos que XY, pues ahí no hay nada, ¿no? No tocamos nada. XZ sería la misma que estoy manejando aquí, ¿no? O sea, sería esta. Como están dos cuadrados, hay uno que está negativo, pues ya sabemos que esto corresponde a una hipérbola. Ajá. Y si la pasan a forma canónica, se vería de esta manera, ¿de acuerdo? Acuérdense que el que aparece abajo del positivo, su raíz, nos dice en dónde se ubican los vértices. Ajá. Y era lo que habíamos visto, ¿no? Que aparecía en el 2 y en el menos 2. Entonces, hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Aquí, si la que aparece negativa es la variable que está acostada, entonces acuérdense que abre hacia arriba, bueno, en este caso hacia arriba y hacia abajo, ¿de acuerdo? Y ya nada más el número de la positiva nos dice a qué altura lo empezamos a abrir, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Muy bien. Y nuestra última es un cilindro, pero parabólico, ¿no? Entonces, es como el de arriba, pero solamente una mitad, ¿no? Ahora sí lo vamos a poder graficar bien. Y aparecerían 2 al cuadrado, pero una tiene que ser 0. Entonces realmente solamente va a aparecer un cuadrado y la z, ¿de acuerdo? El eje corresponde a la variable con coeficiente 0. Ajá. Entonces vamos a ver el ejemplo. 4x cuadrado igual a 8z. Entonces, como el que no aparece es la y, pues ese va a ser el eje, ¿no? De mi cilindro. Ahorita lo van a ver. Y ahí está, ¿no? Entonces es el que está dividiéndola a la mitad.
¿De acuerdo? Entonces, en el caso de este que tenemos aquí, igual, el que pasa por en medio, bueno, el que la está... No, no es cierto, ese no es el eje. Este es el eje. Es el que la está dividiendo. Bueno, o sea, el que pasa por adentro, ¿no? Como adentro del túnel. Entonces, como la que está pasando por adentro del túnel es el Z, entonces quiere decir que en el caso de la ecuación de esta, Z, ¿qué le pasa? Pues no sé si sería el eje, porque por dentro también cuenta como eje. Sí, o sea, en este caso Z va a ser el eje del cilindro. Ajá, porque es el que pasa por el túnel. ¿Ah? Pero entonces aquí dice que el eje del cilindro es el que tiene coeficiente 0. Entonces quiere decir que en la ecuación de este, Z va a aparecer o no va a aparecer. Sí, igual que en el de No aparece. Exactamente, no va a aparecer, ¿no? Solamente van a aparecer X y Y. Y ahora, ¿cuál va a ser la que aparezca al cuadrado? ¿X o Y? Porque una tiene que ser al cuadrado y la otra tiene que aparecer con coeficiente 1. Entonces tiene dos opciones, ¿no? Que se vea así, igual a alguien por Y, o que se vea así. Y eso va a depender de la forma de la parábola, ¿no? O sea, de la forma de esta parábola, ¿de acuerdo? Si está parada o si está acostada, es dependiendo. Acuérdense que dependiendo de la que esté el cuadrado, nos dice la forma de la parábola. ¿Sí están de acuerdo con eso? Ah, bueno, pues el dibujo lo puedes quitar sin problemas, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, profesor. Ok. Entonces, cuando aparece X al cuadrado, mi parábola es vertical o horizontal. Es vertical. Exactamente, ¿no? Porque aquí el eje acostado está al cuadrado, entonces es vertical, ¿no? Aquí, como nada más tenemos X y Y, X es el que va acostado, ¿no? Entonces, como esta es la que está al cuadrado, esta es vertical y en el caso de abajo es horizontal. Ajá. Ahora vamos a ver cómo está nuestro ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplo está abriendo hacia Y. O sea, quiere decir que está así. Bueno, roja para que se vea del mismo color. Entonces, esta parábola es esta parábola que está así. Entonces, quiere decir que en qué caso estamos, en el caso de arriba o en el caso de abajo. ¿Quién está apareciendo el cuadrado? ¿X o Y? Perdón, profesora, se me cortó el audio. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí. A ver, ¿están de acuerdo en que si la que apareciera el cuadrado fuera X, entonces la parábola estaría o parada o, o hacia abajo, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Si la que apareciera el cuadrado fuera Y, entonces mi parábola abriría hacia la izquierda o hacia la derecha. Tenemos esas dos opciones. Ahora me fijo en el dibujo que yo tengo. El dibujo que yo tengo es esta parábola roja de aquí, que está abriendo hacia los positivos de Y, ¿no? Se está abriendo, si yo lo dibujo en el plano, hacia arriba. Entonces, ya lo dibujé aquí en el plano. Está abriendo hacia arriba, que son los positivos de Y. Entonces, por eso está esa flechita, ¿no? Esa parábola es esa que yo tengo ahí. Entonces, ¿en qué caso estoy cayendo? En el caso donde la cuadrada es la X o la cuadrada es la Y. Donde la cuadrada es la X. Exactamente. Entonces, ax cuadrada igual a y. Esta sería ese cilindro de ahí. Y ahora, como está abriendo hacia arriba, y tendría que ser positivo o negativo. Positivo. Exactamente. ¿Sí quedó claro para todos? Sí, profesora. Claro. Ok. A ver, vamos a dibujar los otros casos. Entonces, ahí está. Otro cilindro. Ahí,
¿cuál es el eje del cilindro? O sea, ¿cuál es el que pasa, si fuera un coche, digamos, y pasara por abajo del túnel, ¿cuál es el eje que correspondería a la carretera que pasa por abajo del túnel? ¿X, Y o Z? El eje Z, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, así estaría aquí el coche y pasa por aquí, ¿no? Entonces, este es el eje del cilindro. Quiere decir que entonces Z, ¿qué pasa? No tiene valor. Exacto, no aparece, ¿no? Y después me voy a fijar de qué manera está mi parábola, ¿no? O sea, mi parábola está así. Entonces, quiere decir que está abriendo hacia los negativos de Y. Entonces, si yo la dibujara en el plano, mi parábola aparece así, abierta hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la variable que estaría al cuadrado en esa ecuación? Sería AX cuadrado es igual a menos BY. Exactamente, menos Y. Ajá. Ok. ¿Sí queda claro para todos? Sí, sí, está claro. Ok. Sí, profesor. ¿Quieren que dibuje los otros casos o ya quedó bien? ¿Ya quedó claro? Ya Sí, está pues bastante claro. sí, por mí está bien nada más con este. Ah, bueno. Y ya nada más para que lo vean, 4x cuadrado. Ah, bueno, ahí está, ¿no? Ya lo habíamos puesto, ¿no? Entonces, en este caso, el eje de esta es Y, ¿no? Que es el verde, porque por ahí pasaría el coche, ¿no? Abajo del túnel. Y la parábola está abriendo hacia arriba, pero de Z, ¿no? Entonces ahí tenemos el XZ, está abriendo hacia arriba, hacia los positivos de Z. Entonces, ¿cuál es la que aparecería al cuadrado? X. Sería, Exacto. X aparecería al cuadrado, Z aparecería con potencia 1 y Z tendría coeficiente positivo o negativo. pues, Positivo, ¿no? Y es justo lo que expresa la ecuación, ¿no? 4x cuadrado igual a 8z. Entonces, una parábola que abre hacia arriba el z. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Entonces, pues ya, esas son todas las cuádricas que hay, ¿no? Ya vimos cómo les van a identificar, ya vimos cómo se ven las trazas. Bueno, aquí nada más les voy a poner, ¿no? Que esta es una parábola. Y que se ve así. ¿De acuerdo? Entonces, si ya no hay ninguna duda de las cuádricas, vamos a ver curvas de nivel. Las curvas de nivel ahorita van a ver que ya sacamos algunas. Es como sacar una traza, pero a una cierta altura. Ajá, eso es una curva. O sea, corto, pero a la altura Z que ustedes me digan. Entonces voy a cortar paralelo al plano XY, ¿no? O sea, voy a meter el cuchillo acostado y ya sea a una altura positiva o una altura negativa. Eso es lo que es una curva de nivel y ahorita van a ver para qué sirve. Entonces, la definición formal es esa. Una curva de nivel de una función f en C es el conjunto de puntos en el plano que satisfacen que si yo evalúo la función me da C. Esa es la definición formal y qué es lo que significa. Es la curva que resulta de la intersección del plano Z igual a C con la superficie. O sea, este plano Z igual a C va a representar el cuchillo a altura C. Ajá. Lo que significa eso es que ahora yo voy a meter el cuchillo, pero a altura C. Ajá. Y entonces la figura que me resulte va a ser mi curva de nivel, pero la voy a dibujar sobre el plano. O sea, ahí les hice un dibujito, ¿no? La superficie que tenemos es esa azul. ¿Cómo se llamaba esa superficie azul? ¿Qué cuádrica era esa? pues eso sería una parábola, ¿no? La verde, pero el azul, o sea, toda la superficie azul, ¿cómo se llama? Paraboloide. No, cilindro Sería el parabólico. cilindro parabólico, Ajá, ¿no? exacto. Entonces, vamos a trabajar este ejemplo con un cilindro parabólico. Ajá.
Entonces tiene una ecuación, ¿no? Z igual a lo que sea, ¿de acuerdo? Y lo que yo voy a hacer es cortar altura C. Entonces, en este caso C es esta, es positivo. No sé cuánto valga, pero vale algo. Ajá. Y por ahí es por donde yo voy a cortar. Entonces, dibujo, o sea, ese plano, ese rojo que está ahí, el plano que dice Z igual a C, pues me representa como el cuchillo, ¿no? O sea, ¿dónde voy a hacer el corte? ¿Ah? Entonces, con ese plano, corto mi cilindro a esa altura. ¿Y qué me queda? Me va a aparecer esta figura verde que está aquí, ¿no? Esta figura, vamos a ponerla de color rosa. Ajá. Esta figura que está aquí es lo que me va a resultar del corte. Pero esa no es la curva de nivel. La curva de nivel es esa figura que me resultó, la voy a dibujar en el plano. Entonces acuérdense que el plano está por acá abajo. Aquí lo dibujé en gris. Ese es el plano XY. Ajá. Entonces ahí en el plano, ahí dibujo. Ajá. O sea, por eso están esos puntitos. La proyecto, digamos, y la dibujo sobre mi plano. Esa proyección, esa va a ser la curva de nivel. ¿Sí quedó claro lo que es la curva de nivel? Sí, profesora, pero ¿qué sentido tendría hacer un corte en C si la figura es constante? Bueno, en este caso exactamente no, no tiene sentido porque, bueno, pero para lo que va a tener sentido es justamente para que te des cuenta de que es constante. Ajá. O sea, lo que nos sirven las curvas de nivel es para poder analizar nuestras superficies, ver qué es lo que está pasando. Ajá, o sea, diferentes alturas, yo veo cómo se está comportando y entonces voy a saber más o menos qué figura tiene, ¿no? En este caso, tú harías diferentes curvas de nivel, ¿no? A nivel 3, 4, 8 y menos 10, lo que, lo que tengas, ¿no? No, la idea que tú quieras, ¿no? Lo que se te haga más fácil cortar. Y te das cuenta que son puras parábolas y que de hecho es la misma parábola. Y entonces vas a poder concluir que es un cilindro, suponiendo que no pudieras identificar la ecuación, ¿no? Pero lo que pasa es que hay superficies que no son las cuádricas, ¿no? O sea, hay superficies que están extrañas. Entonces, para eso nos va a servir las curvas, para poder saber cómo se comporta mi superficie. Ahorita vamos a ver un ejemplo con una montaña, pero sí es una buena observación. En este caso, todas las curvas de nivel van a ser la misma parábola. Entonces, esta es la observación que yo les decía, ¿no? Una familia entera de curvas de nivel se va a generar cuando se varía en un conjunto de números, ¿no? Ustedes lo varían a diferentes alturas, entonces van a tener una familia de curvas. Es lo que te decía de la montaña. Por ejemplo, si la superficie fuera una montaña, pues entonces la curva de nivel va a quedar como dijimos, ¿no? O sea, yo corto y mi curva de nivel queda proyectada en el piso, digamos, ¿no? Y entonces vamos a poder siempre indicar, o sea, ya que hicimos la curva, ya que cortamos y proyectamos nuestra curva de nivel, le ponemos una etiquetita, ajá, para que sepamos a qué altura cortamos esa figura. Ajá. Y entonces esta figura con esas banderitas se va a denominar mapa topográfico de la superficie. Y eso es lo que nos va a ayudar a saber de qué forma es. Entonces digamos que tenemos esa montañita café, ¿no? Adelante, por la parte de enfrente tiene así, ¿no? Estos tres, y digamos que por la parte de atrás es nada más circular, ¿no? Pero yo no sé, porque yo no la estoy viendo, ¿no? O sea, yo no la veo por atrás como es, yo nada más veo por adelante. Y entonces corto a esas tres diferentes alturas. Corto altura 10, corto altura 20, corto altura 40. Altura 10 me queda esa figura morada. Y la dibujo en el plano XY. Del lado derecho tengo el plano XY, ¿ya lo vieron? Entonces la dibujo y me queda esa. Y le pongo su bandera, que es esta morada, para saber que si yo corto altura 10, me queda esa figura. Luego corto más arriba, altura 20, y la dibujo en mi plano. Y le pongo su bandera, que es la roja, para saber que si yo corto a 20, pues me va a quedar eso. Y luego corto 40, y lo mismo, la dibujo en el plano y le pongo su banderita. Entonces eso que me quedó ahí del lado derecho se llama mapa topográfico. En este caso solamente tiene 3 curvas, pero puede tener más. Y me va a servir para saber cómo es que se ve, ¿no? O sea, este mapa lo que me dice es que conserva la misma figura. Si se fijan, sigue teniendo 3 curvitas y lo de atrás es redondito. Y que cada vez se va haciendo más chiquita, ¿no? O sea, porque abajo en el 10 es grande, luego en el 20 es más pequeño, en el 40 es más pequeño, y si yo sigo cortando se va a hacer más y más chiquito. Entonces, es lo que me dice, ¿no? Que esa es una, pues,
como si fuera una montaña y que tiene esa forma, ¿no? Que se va haciendo hacia arriba chiquito. ¿Sí queda claro para lo que me sirve un mapa topográfico? Porque obviamente si yo viera esta ecuación, pues no corresponde a ninguna cuádrica, ¿no? O sea, va a tener ahí una forma medio extraña. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces es importante que le pongan las banderitas, ¿no? Para que sepan a qué altura se hizo esa curva de nivel, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a analizar las curvas de nivel de la función que está ahí. X cuadrada más Y cuadrada. Digamos que ustedes no tienen el formulario, ¿no? Lo perdieron, se les olvidó, lo que sea. Y entonces no saben si eso es una cuádrica y a qué cuádrica corresponde. Entonces vamos a analizar las curvas de nivel. ¿De acuerdo? En general, la curva de nivel de la función f, altura c, acuérdense que decía la definición que tenían que cumplirse esta ecuación de aquí. O sea, yo pongo mi función y la igualo a c. Entonces, ¿quién es mi función? Es esta. X cuadrada más Y cuadrada igual a c. Esta de aquí representa la curva de nivel de f en c. Ahora, si yo le doy diferentes valores a C, pues ahora sí ya voy a tener diferentes superficies. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar. C, como es una constante, tiene 3 opciones de valor. ¿Qué 3 opciones puede tomar C? Cualquier constante, ¿qué 3 opciones puede tener? Que sea, ¿qué? No sé. A ver, un número, cualquier número, el que se les Positivo. ocurre en la vida, puede ser de 3 Positivo. maneras. Negativo. Exacto. ¿O cero? Exactamente. Siempre en una constante, un número, tiene esas 3 opciones, positivo, negativo o cero. Entonces vamos a ver qué pasa en los 3 casos. Primero vamos a empezar. Si C fuera 0, mi curva de nivel de f en 0 se vería esto igual a 0. Ajá. Entonces sería x cuadrada igual a menos y cuadrada. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué representaba 2 cuadrados igualados, pero uno con signo menos? 0, 0. 0, 0. Exactamente. Entonces, este es el punto 0, 0. Quiere decir que si yo corto a 0, altura 0, voy a obtener solamente el 0, 0. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda opción es que sea un número negativo, ¿no? Entonces sería x cuadrada más y cuadrada igual a c, pero este de aquí es negativo. Y díganme, ¿eso es posible? ¿Yo puedo sumar 2 cuadrados y que me dé un número negativo? No. 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 Ajá, lo menos que me puede dar esa suma, ¿cuánto es? Lo más chiquito que me puede dar. 0. 0, ¿no? ¿No? Que los dos fueran 0 y 0 y me daría 0, pero jamás me va a dar negativo. Entonces, esto no es nada, no es posible, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que las curvas de nivel, bueno, que esta superficie, no sé lo que sea, pero si yo corto en los negativos, no voy a encontrar nada. Ajá. Entonces, aquí está Y, X y Z. Yo sé que a altura 0 hay un punto. Si yo corto aquí en los negativos, no va a haber nada. Ajá. Ahí va a estar vacío, en la parte de abajo. Ahora vamos a ver en los positivos, en la parte de arriba, ¿qué va a haber? Entonces me va a quedar esta cosa igualada a C, pero donde C es un número positivo. ¿Y qué representa una ecuación así? 2 cuadrados que se están sumando con el mismo coeficiente iguales a un número positivo. ¿Qué figura es esa? Un círculo. Exactamente. Esta es una circunferencia de radio. ¿De radio qué? Sí.
raíz de C. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si yo corto en cualquier parte de los positivos, voy a ver círculos. Ajá. Y los círculos, bueno, ahorita vamos a ver, pero nada más así de verlo y como de lógica, los círculos, ¿cómo se van a ir haciendo cada vez? ¿Más grandes, más pequeños o se van a quedar del mismo tamaño? No, se van a ir haciendo más grandes conforme avance. Exacto, ¿no? Porque cada vez el radio va a ser más grande. Entonces, nada más, eso es como de lógica y vamos a comprobarlo. Vamos a sacar algunas curvas de nivel. Ajá. O sea, cuando C vale 1, cuando C vale 4 y cuando C vale 9. Si C vale 1, me queda esta ecuación, ¿no? Si vale 4, me queda esta. Y 9 me queda esta. Entonces, cuando vale 1, es un círculo de radio. ¿Qué? Raíz de 1. Ajá. Entonces es radio 1, ¿no? Ahí es. Cuando C vale 4, el radio es 2. Ajá. Y si vale 9, el radio va a ser 3. 3. Muy bien. Entonces, si yo dibujo el mapa topográfico, el mapa, acuérdense que hay que ponerle banderitas. Entonces, cuando C vale 0, tenemos este punto. Ajá. 1, 2, 3. Y luego radio 1, radio 2, radio 3. Bueno, lo dibujo en derechito, ¿no? Y entonces, banderitas. Este es C igual a 0. Este C igual a 1. C igual a 2. C igual a 3. Y pues sí, ¿no? Es lo que decíamos. Conforme se vaya haciendo más grande C, voy a tener círculos cada vez más grandes. Entonces, quiere decir que primero aquí yo tengo un punto, luego tengo círculo, 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 círculo. ¿Qué figura voy a obtener entonces? ¿Qué figura es esa? ¿Un cono? Es un cono. Ajá, pero abierto hacia arriba. No es un cono. Es un paraboloide. Ujú. Y vamos a ver acá los paraboloides aparecían dos cuadrados con el mismo signo y luego igual a alguien por z. Ajá. Y no es justo lo que aparece aquí. Acuérdense que este f es z, ¿no? Entonces ahí tengo z, dos cuadrados con el mismo signo. Entonces es un paraboloide y es circular porque x y y tienen los mismos coeficientes, 1 y 1. ¿Sí? No es un cono porque en los conos aparecen los 3 cuadrados, pero 2 positivos y 1 negativo. Entonces no es un cono, es un paraboloide. ¿Sí? Porque además acuérdense que el cono sí tiene parte de arriba y parte de abajo. Y habíamos visto con las curvas de nivel que abajo no había nada, ¿no? Entonces nada más era un paraboloide circular que abre hacia arriba. ¿Sí está claro para qué nos sirvieron las curvas de nivel? ¿Cómo hacer el mapa topográfico y luego cómo ubicar la figura? Sí. 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 Una duda, ¿esas curvas de nivel tienen que ver con lo de la frontera de posibilidades y eso? ¿Cómo? Las curvas de nivel también nos sirven, bueno, lo del radio 2, radio 3 con lo de las fronteras de posibilidades. Exacto. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Y ahora vamos a ver dos aplicaciones de las curvas de nivel, ¿no? La primera es que si tenemos una función de producción de un proceso de manufactura que digamos que está determinada por insumos X y Y, por ejemplo, horas de trabajo e inversión de capital, entonces la curva de nivel de la función Q, X, Y igual a C, o sea, cualquier curva de nivel de esa función de producción, se va a llamar curva del producto constante C o
hizo cuánta. Ajá. Entonces, se haría el mismo proceso que aquí arriba. Encontramos la curva de nivel, su ecuación, identificamos lo que es, pero esa curva especial tiene este nombre. Ujú. Otra aplicación es con la función de utilidad. Ajá. Digamos que un consumidor que va a comprar un cierto número de unidades de 2 artículos, pues tiene una función de utilidad, ¿no? Que mide utilidad total o, pues digamos, satisfacción del consumidor, ¿no? Cuando tiene X unidades de un artículo y Y de otro. Entonces, la curva de nivel de esa función en C se denomina curva de indiferencia. Ajá. Y pues proporciona todas las combinaciones de X y Y que nos llevan al mismo nivel de satisfacción. O sea, todos los valores que pueden tomar X y Y para que tengamos la misma utilidad. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Para todos? Es importante que entiendan esa última nota, ¿no? Que la curva de nivel nos da todas las posibles parejas que podemos tener que cumplen que mi función sigue teniendo ese mismo valor. Y es importante, ahorita lo van a ver para problemas de aplicación, pero es importante que entiendan eso, ajá, que si se cumple esa, o sea, cualquier punto que esté en esa curva de nivel, pues va a cumplir que la función mantiene el mismo valor. Ajá. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de aplicación. Digamos que la utilidad que un consumidor obtiene de X unidades de un primer artículo y Y unidades de un segundo artículo va a estar dado por esa función de utilidad que está ahí. X a la 3 medios por Y. Y actualmente el consumidor posee 16 unidades del primer artículo y 20 unidades del segundo. Entonces, primero nos pide hallar el nivel actual de utilidad y después trazar la curva de indiferencia correspondiente. Entonces, acuérdense que se llama curva de indiferencia porque es la curva de nivel de una función de utilidad. Por eso se llama así. Solo las de utilidad se llaman curvas de indiferencia. Entonces, ¿cómo encontramos el nivel actual de utilidad? ¿Cómo se va a encontrar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues con la fórmula U, Ajá, ¿no? ¿Qué X, tenemos que Y. evaluar? Bueno, a ver, para empezar, como dice que tenemos 16 unidades del primer artículo y 20 del segundo, quiere decir que X ¿cuánto vale? 16, Ajá. Y Y, 20. 20. Entonces, esos son los valores que yo tengo que evaluar en mi función, ¿no? Voy a evaluar 16,20. Entonces, evalúenlo y díganme cuánto vale. Bueno, cuánto va a valer la función ahí. Según yo, sería 24, 20. 24,20. No. ¿Qué tendríamos que hacer para evaluar? Habría que sustituir, ¿no? Son Entonces, X 480. no da 480. 1280. Sí, 1280. O sea, acuérdense que tienen que meter eso a la calculadora. Ajá. O sea, 16 a la 3 medios por 20. Acuérdense que ese 3 medios lo pueden meter tal cual como un exponente, ¿no? O sea, ahí en la calculadora le pican el del exponente y escriben 3 entre 2. Y luego todo eso lo multiplican por el 20 y les va a dar 1280. ¿Sí queda claro cómo meterlo a la calculadora? Sí, ya quedó. 1280. Ok, muy bien. Entonces, ese de ahí es el nivel de utilidad actual, ¿no? O sea, en este momento, con ese número de artículos, pues la utilidad son 1280. Y ahora vamos a trazar la curva. Bueno, primero vamos a obtener la ecuación de la curva de indiferencia correspondiente. Entonces, ¿cuál es la curva de indiferencia correspondiente? ¿Cómo la vamos a obtener? No sé, profesora.
Acuérdense que una curva de indiferencia, pues es una... X y Y, digo, se supone que esa es una cesta de bienes, ¿no? Entonces sería la primera. Y no sé, tendríamos que tener otra, pero no sé, ¿no? No, no necesitamos otra. Acuérdense que una curva de nivel es solamente, ¿qué hacíamos con la curva de nivel? Agarramos la ecuación y la igualamos a una constante, ¿no? Eso es una curva de nivel. La ecuación la pongo igual a un número. Ajá. Pero entonces, ¿a qué número en este caso voy a igualar mi ecuación? ¿El resultado? Exacto, porque me pide la curva de diferencia correspondiente. ¿Correspondiente a quién? Pues al nivel actual de utilidad, que para eso me pidieron que lo calculara, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar mi curva de indiferencia? La ecuación igual a un número. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cuál es la ecuación? Sería, X a las 3 medios por Y igual a 1280. Exactamente. Eso es lo que es la curva de indiferencia. Ajá, acuérdense que es una curva de nivel. Curva de nivel es ecuación igual a C, a una constante. Ujú. Entonces ahí está, mi ecuación igual a un número. Esto que está aquí es la curva de indiferencia correspondiente a ese nivel. Ahora esa es, tengo que identificar qué ecuación es esa, ajá, para pues poder trazarla, porque lo que me pide es que la trace, ¿no? Que la dibuje en el plano. Entonces, como tengo X y Y, ¿cuál es la variable que voy a despejar? Despejar, ¿a quién? ¿A X o a Y? a X. X. No. Acuérdense lo que les dije, cuando teníamos a la pareja X y Y, ¿a quién despejamos? A Y. A Y. Ajá. Ah, pues piénsenlo así. Despejan a la que esté después en el abecedario. Ujú. ¿Cuál aparece después, la X o la Y? La Y. Ah, entonces es la que van a despejar. Ajá. Entonces, ¿cómo va a quedar si la despejo? 1280, que ya estaba de ese lado, y este X a la 3 medios, ¿cómo va a pasar del otro lado? Negativo. O sea, restando. No, pasa dividiendo porque está multiplicando. Ay, sí, Exacto. cierto. Pasa dividiendo, ¿no? Entonces va a pasar así. Otra manera de escribirla, según leyes de los exponentes, es arriba con el exponente negativo. Acuérdense de eso. Si yo tengo algo abajo que se está dividiendo, lo puedo subir con el exponente negativo. Y lo mismo, arriba lo puedo bajar de la fracción con el otro signo. Ajá. Entonces, si yo quiero subir o bajar algo con exponente, lo puedo hacer y solamente le cambio el signo a ese exponente. Si es positivo, se vuelve negativo. Si es negativo, se vuelve positivo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí se entiende o no? Ok. Sí. Bueno, esas notitas que les pongo, por si no se acordaban de leyes de exponentes, todo eso, pues yo les recomiendo que las vayan anotando por ahí en algún lugar de la vida y que luego las lean y las estudien, ¿no? Porque es importante que, por ejemplo, esto de los exponentes lo tengan presente, o sea, lo tengan fresco, ¿no? O sea, rápido lo puedan hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esta que está aquí es una función exponencial. ¿Y cómo se ven las funciones exponenciales? Como parábolas. Ujú, como curvitas. Ajá. Pero en este caso, como una curvita que cada vez se va haciendo más chiquita. Ujú. Entonces, digamos que si ustedes, bueno, se va a ver así, ¿no? O sea, cada vez se va a hacer el valor más pequeño. ¿Por qué? Pues véanlo así. Si yo divido entre 1, pues que el 1 está aquí pegadito, pues me va a dar 1280. ¿Están de acuerdo?
Pero ahora, ¿qué pasa si yo divido entre 100? Pues va a ser un número grande lo que me quede abajo, ¿no? Entonces, si yo cada vez divido mi pastel entre más y más y más rebanadas, cada vez mis rebanadas se van a ir haciendo más pequeñas, ¿no? Entonces, por eso cada vez va a ir disminuyendo el valor de mi función. Si dividen entre un número cada vez más grande, pues el valor se va a hacer más chiquito. Por eso esa función exponencial se ve así, que cada vez se acerca y se acerca al cero. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué se va a ver de esa manera? Sí, sí, pero no toca el cero, ¿sí? No, no lo toca. Sí, entonces, o sea, se va a acercar, se va a acercar, se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. Es una asíntota. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer, a ver, yo creo que nos da tiempo de hacer 1 o 2 ejercicios. Nos piden describir el dominio de esas funciones, ¿no? Que están ahí. Entonces, la primera, esa función que es. ¿Cómo que qué es, profesora? Es una pendiente, ¿no? No, es una división, ¿no? Bueno, a eso me refiero. ¿A qué forma tiene? Tiene forma de división, ¿no? Y entonces, como vamos a ver el dominio son todos los puntos en donde la función no tiene problemas. Acuérdense de eso. Dominio es todos los puntos donde no hay problemas. Y una división donde sí tiene problemas. En cero. ¿Cuándo tiene problemas una división? Cuando el denominador es igual a 0. Exactamente, ¿no? Entonces, si 4x más 3y es igual a 0, tenemos un problema. ¿De acuerdo? Y ahora díganme, ese 4x más 3y igual a 0, pues es una ecuación, ¿no? Si enseguida no me pueden decir qué tipo de, o sea, qué representa esa ecuación, que sí deberían de poder, pero digamos que no se acuerdan, entonces habría que despejar. ¿A quién despejamos? A Y, a 3Y. A y, ¿no? A y solita. Entonces, bueno, primero 3y me queda igual a menos 4x. Eso quiere decir que y va a ser igual a ¿qué? A 4x, bueno, menos 4x Menos y 4 3. tercios X. Exacto. 4 tercios porque el 3 multiplica la y, pasa del otro lado dividiendo. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación y a qué corresponde, a qué figura corresponde esa ecuación que está ahí. Las dos están a potencia 1, entonces es una. ¿Una recta? Exacto. Es una recta, ¿no? Y qué, bueno, nada más para recordar, ¿qué pendiente tiene esa recta? ¿Positiva o negativa? Negativo. Entonces, ¿quiere decir que está inclinada de esta primera manera o de la segunda manera? De la ¿Como la izquierda o como la de la derecha? como la izquierda. Exactamente, como la izquierda, ¿no? Porque como es negativa, cada vez se va haciendo más chiquito, entonces va hacia abajo, ¿sale? Y entonces eso quiere decir que si lo de abajo es 0, vamos a estar parados en algún punto de esa recta. Entonces quiere decir que todos los puntos de esa recta representan un problema, ¿no? Estos de aquí son los, vamos a llamarles puntos problema. Ajá. Yo no puedo pararme ahí, puedo pararme en cualquier otro lugar del plano, pero no sobre esa recta. Entonces eso quiere decir que por lo tanto, el dominio de F son todos los puntos del plano, excepto
los de la recta y igual a menos 4/3 de x. ¿Sí se entiende por qué? Sí, ¿Se entiende porque en para todos? este punto hay una indeterminación. Ajá, en cualquier punto de ahí, ¿no? Porque acuérdate que la recta es una infinidad de puntos, ¿no? Entonces, cualquiera de los puntos que esté sobre esa recta, ahí no me puedo parar, ¿de acuerdo? Porque entonces lo de abajo sería 0 y pues ya, no se puede. Si lo quisiera escribir con símbolos, el dominio es todos los puntos del plano. Esa primera parte se escribe así. Puntos del plano. Que cumplen, ¿qué cosa? ¿Cuál es la condición? Que y tiene que ser distinto de menos 4/3 de x. Que sea distinto significa que pues no va a estar en esa recta. No van a estar ahí. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Ahora, si quisieran dibujar el dominio, x y y. Esa recta de ahí pasa por el origen o no pasa por el origen. Sí, sí pasa por el origen. Sí pasa por el origen, ¿no? Porque acuérdense que la forma de la recta es mx más b. B me dice a qué altura pasa, pero en este caso b es 0. Entonces pasa a altura 0, pasa por el origen. Y luego, ¿por qué punto? Pues en el 3, en x igual a 3, bueno, menos 3, ¿cuánto vale esa recta? ¿Cuánto vale esa recta? 3, ¿no? No, cuando x es igual a menos 3, haga la cuenta, ¿cuánto vale y? Sustituyen. 4. 4, ¿no? O sea, tendríamos que hacer y igual a menos 4/3 por x que vale menos 3. Entonces, menos por menos más 3 y 3 se van. Y me queda el puro 4, ¿sí? Entonces, quiere decir que pasa por el origen y pasa por aquí arriba, pues se ve así, ¿no? ¿Para qué hicimos eso? Para poder dibujar el dominio. Quiere decir que el dominio son todos los puntos del plano, excepto esa raya. ¿Ah? Entonces vamos a dibujar así, ¿no? Como un hoyito ahí donde está eso. Entonces son todos los demás. Ajá. Todos, cualquiera, menos los de esa raya. ¿Sí está claro? El dominio es todo lo azul. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a graficarla para que vean cómo el dominio, si se ve de esa manera. Ya es lo último que vamos a hacer, ¿eh? Fíjense, rápidamente. 5x más 2y entre 4x más 3y. La superficie se ve así, ¿no? Como una cosa torcida rara. Eso no es una cuádrica, así es como se ve. Pero lo que me interesa es que vean el dominio. Para ver el dominio nos tendríamos que parar desde arriba, ¿no? Entonces, si yo me paro desde arriba en x y y, ya vieron que está tocando justo lo que dibujamos en azul, ¿no? Todos los puntos, excepto los de esa recta. Todos los otros puntos sí están coloreados de azul, menos los de la recta que habíamos marcado. ¿Sí queda claro cómo se ve el dominio gráficamente en la superficie? Sí. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, bueno, si no tienen dudas, pues la siguiente clase continuamos resolviendo los ejercicios. ¿Sí? Sí, Maestra, maestra. tengo una duda con respecto al Classroom. Si no están en el Classroom, mándenme correo para que les pueda enviar la invitación. ¿Sí? Sí, ¿puede dictar su correo? No le entiendo muy bien a la primera parte. Mejor en el es chat, en el chat que lo ponga ahí para leerlo bueno, bien, sí. por Se favor. los escribo y se los dicto de todos modos. N, R, B de burro, M de mamá,
97@ciencias.unam.mx. Entonces, ahí para el Classroom. Y igual si tienen dudas de la tarea, lo que sea. Y también les escribo el correo del profesor por cualquier cosa. ¿Sale? ¿Sí? También había por ahí unas personas que querían saber cómo iba a ser la calificación, cómo se iba a calificar. Es por actividades, a los que no estaban enterados. O sea, se van a dejar actividades después de cada tema y se van a ir calificando. Y el promedio de esas calificaciones pues, va a ser la calificación final. Y para algunos compañeros que me mencionaban que cómo se va a calificar el curso. Son los que entraron después de las altas y bajas, Nancy. Sí, está bien. Sí. ¿Y si va a haber examen final, profe? Solamente para aquellos que no entreguen el 50% de las actividades. Si quieren una calificación, o sea, si nada más entregas el 50% de todas las actividades, ¿sí? No importa el promedio que tengas de esas actividades, si quieres una calificación final, se te hace un examen. ¿Sí? Nada más para aquellos que tienen el 50% de actividades. Los que tienen más del 50%, pues se les saca su promedio de todas sus actividades. Y en caso de que su calificación sea muy baja, de 6 o de 7, y quieran quieran mejorar la calificación, entonces también se les hace un examen. ¿Sí? Es más o menos la idea de cómo se va a calificar el curso. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Muchas gracias, profesor. Ok, dale. Bueno, entonces, si ya no tienen dudas, nos vemos el jueves. Vale, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta jóvenes. luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bye.